¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a continuar ahora con nuestras clases de epistemología. Recuerden ustedes que estamos abocados 100% ahora sí en estos momentos al tema de la criminalística, que es el punto álgido, es el punto nuclear de este curso tan importante para ustedes en su carrera. ¿Ok? Hemos hablado entonces de las evidencias, hemos hablado de los indicios, hemos hablado de los axiomas. Hoy vamos a terminar una parte del estudio de las evidencias y vamos a empezar a analizar los famosos axiomas. Va a ser muy importante toda su concentración porque vamos a empezar, como siempre lo hemos hecho, a hablar de algunas reglas lógicas que pueden llegar a ser complicadas para su comprensión. Entonces tratemos de aterrizar, de imaginar un poco todo esto. Es muy llevadero si ustedes me van guiando palabra por palabra, como siempre lo hemos hecho. Si hay alguna palabra por ahí que no entiendan, pues acudan a un diccionario o pregúntenme directamente. Todos estos términos filosóficos y estos pensadores que estamos estudiando en estas sesiones son los precursores y son los puntos álgidos para estructurar científicamente una investigación desde el punto de vista criminológico. Entonces daremos pie a la clase de hoy y vamos a hablar hoy ahora sí de indicios y evidencias. Recuerden que ya habíamos hablado anteriormente de este tema de los indicios y evidencias. Dicen los criminalísticos que el nombre correcto debiera de ser indicio y no evidencia, porque la evidencia, si hablamos de evidencia, nos referimos a algo evidente, algo que ya sabemos que existe, que no tiene lugar a dudas y que comprendemos perfectamente su sentido y su existencia. Y un indicio simple y sencillamente es un fragmento de la verdad. Entonces la palabra correcta desde el punto de vista criminológico es indicio y no evidencia. Lo vamos a aterrizar. Los indicios son propiamente, pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas inmateriales, pueden ser señales, pueden ser circunstancias que permiten a la investigación propiamente, permiten al investigador decir la existencia o manifestar o exteriorizar, explicar la existencia de un fenómeno o acontecimiento o la realización de alguna acción de la que no se tiene un conocimiento directo aún. En pocas palabras, son esa serie de piezas, son esa serie de estructuras que por sí mismas no nos favorecerían en nada. Pueden ser cuestiones materiales, pueden ser piezas de los hechos, de los fenómenos, pero pueden ser materiales e inmateriales. Incluso la falta de los mismos, la falta de evidencias pudiera llegar a ser una evidencia en sí misma. Entonces son bienes, son señales, son circunstancias. Una circunstancia puede ser una evidencia y van a permitir al investigador criminalístico deducir la existencia de un fenómeno o de un acontecimiento propiamente dicho, o la realización de una acción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién llevó a cabo una acción o quién se abstuvo? De la que no tenemos un conocimiento todavía, no hay un conocimiento directo. Entonces traten de entender este concepto. También podemos entender a los indicios como signos, una serie de signos. ¿Y qué tipo de signos? Signos en donde necesariamente hay una relación de contigüidad con lo representado. Hay una relación contingente. Contiguo es junto, si lo podemos entender así, que está sobrellevado, que van de mano a mano, que van llevados. Entonces indicio podemos entenderlo desde otro punto de vista como una relación de contigüidad, una relación junta a junta con otra circunstancia, ¿ok? No necesariamente vamos a referirnos a las evidencias como un elemento material. Podemos referir a las evidencias también como cuestiones intangibles, ya lo hemos dicho en ese sentido. Puede ser una circunstancia. Hemos asociado siempre los indicios como un material significativo de la verdad. Pensamos que a los indicios, cuando vemos las películas o cuando estudiamos propiamente un caso, con tener una prueba ya vamos a poder deducir y ya vamos a poder tener la verdad de los hechos, y no necesariamente. La labor de investigación es mucho más ardua y más compleja de lo que parece. Un indicio simple y sencillamente es una pieza que no sería nada en sí misma sin el raciocinio o sin intelecto o la parte cognitiva en sí misma. Entonces puede ser una circunstancia. Hemos asociado entonces a los indicios como materiales significativos, pero pues los indicios también, como decimos, son inmateriales. Los indicios, la falta de indicios en sí misma, como hemos comentado, es un indicio. El hecho de que no haya nada en un lugar del crimen, oye, como que hay un muerto,
y no hay nada, no hay armas de fuego, no hay armas punzantes, no hay explosivos, está solo el lugar, no hay sangre. Esa falta de indicios constituye un indicio en sí mismo y no necesariamente es material, ¿ok? Cuando hablamos de cosas, recuerden ustedes en su curso de bienes, de personas y bienes, que debería ser el curso de Civil 2, personas y bienes, la diferencia entre cosa y bienes. Dice el maestro Domínguez y Martínez que los bienes son susceptibles de apropiación y las cosas no. Susceptible de apropiación significa que lo puedo tener en mis manos, me lo puedo apropiar por mis sentidos. La cosa no, una cosa es un fenómeno que ni siquiera está definido en sí mismo, puede ser mental, puede ser tangible, pero es algo. Existe y es tan ambiguo que no se recomienda utilizar el término cosa, precisamente porque cosa no me dice absolutamente nada, simplemente es un indicativo de que existe algo que puede ser material, que puede ser inmaterial, y es diferente. Cada cosa, cada persona es diferente la manera en que yo percibo o me apropio de un bien. Es diferente cosa y bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado de personas y bienes, está clarísima la definición entre cosas y bienes. Ese es un término que se utiliza propiamente en la cuestión civil, pero me parece que es aterrizado y que en esta materia nos puede servir para hacer específicamente y exclusivamente esta diferencia, ¿ok? Esa susceptibilidad de apropiación en sí misma. Una idea no es tangible, entonces una idea no puede ser un bien, ¿ok? Desde el punto de vista de la criminalística, porque desde el punto de vista de otras materias como los derechos industriales, los derechos industriales son susceptibles de apropiación, estaban en el Código Civil y es por ello que se abrogó, hubo un debate ahí, pero ese es un tema civil, no entraré en detalle. Entonces un indicio, vamos a pensar en un indicio como detonador, siempre es un detonador de la deducción. Nosotros por sí mismo no podemos inferir nada si no utilizamos la razón. El indicio solamente es un accionante o un elemento que nos va a ayudar a descubrir, a inducir en sí mismo y a deducir. Nosotros podemos deducir con base en una evidencia, bueno, la evidencia no, porque es evidente, pero sí en un indicio, podemos llegar a inducir una circunstancia o un fenómeno, ¿ok? Es posible entonces inducir un fenómeno basándonos para ello en un indicio. Un indicio no necesariamente resuelve, ni va a resolver todo el problema en su totalidad, pero nos va a ayudar a entender gran parte de cómo es que pasaron los hechos. En ocasiones se resuelve un problema, en otros no. En algunos problemas o en algunos casos tendremos situaciones que con un solo indicio bastará. Es muy raro que esto suceda, generalmente un solo indicio nunca es suficiente, necesitamos muchos medios que produzcan convicción. En ocasiones se requieren varios indicios, pueden existir diversos indicios en un solo lugar y no nos van a decir absolutamente nada. En una escena del crimen hay muchas cosas, pueden haber sartenes, pueden haber cuchillos, pueden haber sillones, libros, sangre, y a lo mejor nada de eso está relacionado con el crimen que estamos buscando. A lo mejor estamos hablando de un fraude y tal vez pudiera no ser significativo esa serie de indicios. Simple y sencillamente nos dicen que ahí acontece algo y que o aconteció algo y pudiera estar relacionado o no con el hecho que estamos investigando. Sí o no, no necesariamente está relacionado con lo que estamos cuestionándonos. Entonces, primero debemos pensar y cuestionarnos por qué en el sistema penal esto es importantísimo. Si hablamos de indicios y hablamos de evidencias, ¿por qué si la evidencia es tan real? Si no tiene lugar a dudas una evidencia porque es evidente, y por qué si los indicios son tan absolutos, hay que ponernos a pensar por qué siguen existiendo tantos errores y tantas negligencias en el sistema de investigación, en el sistema judicial mexicano. Entonces, cuando investigamos un crimen, ustedes lo saben perfectamente, hay una serie de apatía, los señores no hacen el trabajo, es una situación que pues, necesitamos llegar con ellos como si nos hicieran un favor, necesitamos pedir el favor para que nos apoyen y en realidad no están cumpliendo con su función, o simplemente les da flojera y no lo quieren hacer, piensan que ya lo saben absolutamente todo y pues lo que consideran de acuerdo a su sano criterio, sin reunir las evidencias en su totalidad, tristemente pues llegan a una verdad provocada o inducida por la propia autoridad.
Y eso es el problema, un problema muy serio que tenemos hoy en la administración de justicia. Cuando hablamos de evidencias o de cuestiones evidentes, ¿por qué existe la duda razonable entonces? Si las cuestiones son tan evidentes, si las cosas son obvias, porque evidente viene de evidencia, y una evidencia es una cuestión que es obvia, pues ¿por qué existe la figura de la duda razonable en derecho penal? Ante la duda se absuelve al reo, obviamente. Si hay duda respecto de la comisión o no de un delito por parte de un delincuente, debe de operar la duda razonable. Y si hay varios indicios, ¿por qué entonces opera y tenemos esta figura? Porque ningún indicio es definitivo. Ninguno absolutamente. ¿Son irrefutables los indicios? Pueden tal vez significar otra situación entendida indebidamente por las autoridades debido a la carencia y esta crisis intelectual y de judicialidad y de justicia que acontece en nuestro sistema actual. Entonces, ¿de qué tipo de indicios o evidencias tenemos que buscar para resolver en un momento dado un problema? ¿O de qué tipo de indicios podemos estar totalmente seguros? ¿Están ustedes seguros de lo que están viviendo ahorita? ¿Están seguros de que están estudiando una carrera? ¿Están seguros de que están aprendiendo? ¿Están seguros de que viven en sí mismos? ¿Sí están seguros de que lo que escuchan es real y lo que ven también? ¿Hasta qué punto podemos decir que son irrefutables los indicios? Y es por eso que no hablamos de evidencias. ¿Qué tan evidente es lo que se supone que no tiene duda? Evidente significa que no hay duda al respecto. ¿De qué indicios o evidencias podemos estar totalmente seguros? Esa es la reflexión filosófica que debemos plantearnos en ese tema. Si los sucesos fueran evidentes, pues nadie los investigaría, así de sencillo. Entonces, jurídicamente un indicio sí es una prueba, pero aquí hay que hacer una mención especial. Hablamos de prueba cuando hablamos de leyes. Jurídicamente hablando, hablamos de medios de prueba. En el sistema judicial mexicano, como en los demás sistemas judiciales del mundo, una prueba nos va a ayudar para acreditar nuestros extremos en juicio, pero para efectos criminalísticos una prueba no es lo mismo que indicio. Una prueba me puede ayudar para acreditar una verdad en un juicio, pero no quiere decir que una sola prueba sea el material suficiente para construir la verdad. El criminalístico y su labor propiamente dicha es descubrir la verdad de los hechos, reproducirla de una manera científica, y para ello tiene que basarse en indicios. Entonces, un criminalístico no puede confundir el término prueba o evidencia con un indicio, no un criminalístico. Dejemos que los abogados hagamos lo propio, que hablemos de pruebas desde el punto de vista procedimental y que los criminalísticos no mezclen temas. Ustedes no pueden mezclar ni confundir esta serie de situaciones porque son campos diferentes. En criminalística son indicios, en derecho son pruebas, ¿ok? Esto es lo que podemos referir ahorita de indicios o evidencias. Vamos a hacer un cuestionamiento ahora. ¿Los indicios y los axiomas son lo mismo? Supongo que saben que es un axioma, y si no, vamos a entenderlo brevemente. Un axioma es un enunciado, pero es tan evidente el enunciado que se considera que no requiere una comprobación, ¿ok? Eso es un axioma. Es un enunciado, simplemente estoy diciendo rojo, verde, el gato blanco, el gato peludo. Es tan evidente que no necesita una comprobación. Entonces, por sí mismo se explica un axioma. Pero un indicio será un axioma, es lo mismo indicio que axioma. Entonces el indicio siempre va a obedecer a las leyes de la lógica y se va a regir naturalmente bajo los principios lógicos, pero no necesariamente. Recuerden que los indicios son materiales, ¿ok? Entonces el indicio por sí mismo sí es un axioma, por sí mismo se explica, por sí mismo es evidente, su existencia es evidente, no necesita cuestionarse porque estamos enfrente o estamos frente a una evidencia. El simple hecho de que falte evidencia constituye una evidencia en sí mismo y eso no es cuestionable, por lo tanto es un axioma. Pero el axioma no es un indicio, simple y sencillamente es un enunciado que no necesita comprobación porque se considera que es evidente, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, por sí mismo, un indicio sí es un axioma, pero un axioma no es un indicio.
el indicio por sí mismo es evidente, requiere de un ente ideal, requiere de una abstracción, requiere de un pensamiento para que cobre sentido el indicio, porque por sí mismo no me dice nada, puede ser un objeto o una circunstancia, pero si yo no lo razono, si yo no lo abstraigo de mi pensamiento y no le doy un significado que sea útil para la verdad o el fenómeno que estoy tratando de describir, no sirve de nada en sí mismo. Puede existir o puede no existir, puede ser tangible y no puede ser tangible, como lo hemos platicado. El indicio como tal, pues, es un axioma en lo que se refiere a su existencia misma, como lo hemos dicho, y el indicio se va a alimentar y se va a nutrir de lo inmaterial, porque necesitamos atribuirle un sentido cognitivo para que cobre sentido en el campo de la criminalística y estemos en posibilidades de explicar un fenómeno. El indicio invita entonces a la reflexión. Su presencia o su ausencia conducen a un hecho conocido. ¿Ok? Esto por lo que se refiere al tema de los axiomas y los indicios por el momento. Espero que les sirvan esas reflexiones. Estamos en temas de criminalística aplicada. Estamos explicando un poco cómo es que funciona el tema de la criminalística desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de su cuestionamiento. Y les pido por favor que me sigan transmitiendo sus dudas. Sin más que decir, les recuerdo los medios: el WhatsApp, el chat, el correo electrónico, el Classroom o hasta un mensaje de voz. Tengan una excelente tarde y los estaré sabiendo en la próxima clase. Saludos a todos.